enseñanza o mini enseñanza o cápsula, principalmente para aquellas personas que necesitan, yo creo que todos necesitamos educarnos financieramente hablando, necesitamos tener una educación financiera, pero sobre todo una educación financiera del reino, pues es del reino de Dios sería como ideal para cada uno de nosotros. Los proyectos financieros que Dios nos da, las ideas creativas. Deuteronomio 8:18 dice que Él nos da el poder para hacer las riquezas. Y ese poder literalmente son ideas creativas. Planes de negocios, planes financieros, empresas, etcétera. Dios nos da esa idea creativa porque todo proviene de Él. Pero es importante que nosotros podamos, ahora que ya tenemos los planes, los proyectos, que ya tenemos las inversiones, y en unos años la mayoría de nosotros vamos a ser millonarios, así literal. Y también esta enseñanza va dirigida a cada persona que nos ve por internet, que también tiene la posibilidad en Cristo Jesús de ser millonario. Tenemos el plan de negocios o los negocios financieros que pueden sacarlo de la pobreza, de la ruina, de la deuda, y que pueden tener esa paz financiera, principalmente un descanso en esa área. Ok, entonces, principalmente necesitamos nosotros tener esa sabiduría, porque es una sabiduría de Dios. Yo he escuchado a muchas personas acerca de educación financiera, pero no enfocado al reino, aunque agarran principios de Dios. La mayoría que usted escucha hablando de educación financiera, hablan principios espirituales que están en la Biblia, nada más que no mencionan la Biblia y no reconocen a Dios como tal, que es parte, el principal, créalo, el principal motivador, en el sentido de que nos tenemos que educar de cómo principalmente crear esas riquezas, porque esas riquezas vienen de un poder superior, y segundo, cómo administrar esas riquezas. Es importante entenderlo, ¿ok? Muy bien. Entonces este tema se llama educación financiera del reino, pero vamos a ponerle un subtema que vendría siendo el propósito de la riqueza, o el propósito. ¿Cuál es el propósito de ser rico? ¿Cuál es el propósito de ser millonario? Es importante entender estos principios, ¿ok? Si yo le preguntara a usted para qué quiere ser rico, a lo mejor muchos me respondieran, porque ya le hemos enseñado durante mucho tiempo que hay un propósito de una riqueza, sobre todo una riqueza que proviene de Dios. Estos planes de negocios que nos dio el Señor es para hacernos ricos en unos años, lo cual era imposible humanamente hablando, o era imposible con nuestro trabajo natural, aunque tuviéramos una alta educación. Las personas que tienen una alta educación, principalmente a algunos les va bien, no a todos, porque hay personas que en el ámbito de su servidor, que soy contador público, han quedado en la pobreza, porque han cerrado empresas y se han quedado sin empleo. Y una de las cosas principales es porque no tienen una educación financiera, pero sobre todo educación financiera del reino, de principios espirituales, ¿me entiende? Entonces la pregunta es, ¿para qué usted quiere ser millonario? Muchas personas dicen, bueno, yo quiero ser millonario porque necesito tener esa paz, esa tranquilidad en mi corazón, necesito tener suplidas mis necesidades. Otros dicen, bueno, es que yo quiero ayudar a mis padres. Y no está mal esas ideas que tenemos. Es que yo quiero ser millonario porque necesito comprar una casa, porque necesito comprar un automóvil, porque necesito viajar por toda la tierra. Muchas personas tienen muchos propósitos, pero el propósito divino del por qué ser millonario no es necesariamente satisfacer nuestras necesidades, aunque por añadidura van a quedar suplidas. Vamos a quedar satisfechos económicamente hablando, pero hay un propósito eterno de parte de Dios del por qué nos provee las riquezas. No cualquier persona tiene este conocimiento de estas empresas, de estos negocios financieros que estamos haciendo. No están disponibles literalmente ni a hermanos en Cristo en otras congregaciones, y difícilmente les ha llegado esta idea creativa. Y difícilmente va a llegar a personas que no conocen a Cristo, ¿ok? Entonces, principalmente, ¿para qué queremos ser millonarios? Eso es lo que vamos a ver, ¿para qué queremos ser ricos? Dice, siempre hay que tener claros nuestros propósitos, porque el dinero en sí es algo que no vale nada, sino que su valor está en lo que podemos hacer de él.
Literalmente, en sí es una herramienta el dinero que nos ayuda a vivir y nos ayuda a vivir mejor. Pero en sí depende esa herramienta, cómo la utilicemos, o va a ser para bien o va a ser para mal. Porque muchas personas utilizan la riqueza para hacerle daño a otros, para comprarse armas y matar a otras personas, como acaba de suceder en Estados Unidos. Digo, ¿cuánto invirtió en esas 2 armas ese hombre? Creo que eran 2 armas y un chaleco antibalas. Digo, ¿cuánto pudo haber gastado? Entonces, sin embargo, utilizan el dinero para algo malo, pero la idea de Dios es que Él nos provee estas ideas creativas, porque no cualquiera las tiene. Les digo, el hacerse millonarios en unos años, no cualquiera tiene esa idea creativa. Sin embargo, de la pobreza usted va a salir de la riqueza, y ya está saliendo de esa pobreza. De la pobreza va a salir a riqueza, ¿ok? Entonces, el dinero en sí es una herramienta en el que podemos convertir y utilizar para cosas buenas, principalmente. Vamos a ver entonces educación financiera del reino, principios espirituales para poder utilizar la riqueza que Dios ya nos dio, principalmente ya nos las proveyó en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús, ¿ok? Educación financiera es una disciplina. El concepto, definición de educación financiera, es una disciplina que permite entender el funcionamiento del dinero. Que usted tenga un entendimiento perfecto del funcionamiento del dinero, tanto a nivel país como a nivel individual o familiar, y que proporciona las herramientas necesarias para llevar una gestión adecuada de nuestras finanzas personales y garantizarnos una buena calidad de vida presente y futura. ¿Okay? Muy bien, en otras palabras, es sabiduría de cómo principalmente hacerse millonario. Es sabiduría de cómo utilizar el dinero. Es sabiduría en el sentido de que debemos de ahorrar, debemos de pagar deudas, no debemos de pedir deudas, no debemos de pedir créditos, debemos ahorrar, debemos invertir. Eso es lo que te dice el mundo, pero aparte de invertir, yo le añadiría, debemos compartir, que es el objetivo más importante de parte de Dios, compartir. No endeudarte, ahorrar, invertir, es decir, crear un negocio o invertir en un negocio. Y por último, que tu riqueza sirva para compartir con los demás. Ese es uno de los principios espirituales importantes. ¿Ok? Muy bien. Otra definición de educación financiera es la combinación de conciencia, conocimiento, habilidad, actitud y comportamiento necesarios para tomar decisiones financieras robustas e informadas, para finalmente alcanzar un bienestar financiero individual. ¿Ok? Nuevamente, es la combinación de conciencia, conocimiento, habilidad, actitud y comportamiento necesarios para tomar decisiones financieras robustas, informadas, para finalmente alcanzar un bienestar financiero individual. Son conceptos de educación financiera conforme piensa en el orden común, pues la comunidad, ¿me entiende? En general. Pero Dios nos habla que hay un principio bíblico de educación financiera muy importante. En Proverbios capítulo 21, versículo 20, Proverbios 21, 20, Dios nos habla: tesoro precioso y aceite hay en la casa, fíjese, en la casa del sabio. Cuando yo le estoy dando este curso de educación financiera, es principalmente para que usted quiera la sabiduría de Dios, para poder ser un mayordomo y un buen administrador del dinero que Dios le da, porque todo proviene de Él. ¿Sí sabe que todo proviene de Él? Los grandes millonarios, o un importante grupo o sector de millonarios, ellos creen principalmente, hay un nombre llamado Howard Dayton, y tiene un libro que se llama Tu dinero cuenta. ¿Sabía que este hombre millonario escribió un libro donde dice Tu dinero cuenta, pero basado en principios espirituales bíblicos, aunque muchos de ellos no conocen a Dios, pero utilizan principios bíblicos para poder prosperar, y ellos reconocen que fueron ricos a través de la Biblia, de conocer los principios bíblicos espirituales que nos hablan acerca de la riqueza. ¿Sí sabía? La mayoría de los ricos dicen es que uno de los principios básicos es que todo proviene de Dios.
Dios es el dueño del oro, de la plata. Y ellos entienden que todo proviene de Él como una fuente de provisión financiera, que todo proviene de Él. Reconocen a Dios como el proveedor de finanzas, ¿ok? De economía, principalmente hablando, ¿ok? Entonces, estadísticamente hablando, dice Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Hay tesoros en la casa del sabio. Pero dice, mas el hombre insensato, ¿qué dice? Todo lo disipa. Eso dice Reina Valera 60, pero se lo voy a leer en otras traducciones. Proverbios 21:20. En la Biblia al día dice, en la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, así te lo dice. Abundan las riquezas y las mejores cosas, eso quiere decir. Pero el necio pero el necio todo lo despilfarra. Qué impresionante, ¿no? Hay riquezas en la casa del sabio, pero el necio todo lo despilfarra. ¿Quién es un necio? Aquel que despilfarra las riquezas. Despilfarrar, bueno, en otros países a lo mejor no conocen la palabra, pero sería literalmente gastar en lo que no es necesario. Hay personas que dicen, ahora que sea rico, voy a tener una colección de automóviles de lujo. Como ciertas personas sin educación que usted los sigue como ídolos. ¿Usted sabe quién es? Uno que boxea y ay, es mi ídolo y lo voy a ver en las peleas. Pues esa persona no tiene educación financiera porque tiene como 5 carros que cuestan como 5 millones de pesos o 10 millones. Imagínate tener 10 carros estacionados que valen más de 5 millones de pesos. O sea, es absurdo. ¿Me entiende? No tienen nada de educación financiera. Futbolistas que porque ganan en Europa euros y les pagan millones de euros, ahí tienen colección de automóviles y no los usan, los tienen guardados. ¿Sabe cuál es el problema de ellos? Es que lo hacen por su ego, para que la gente vea que tiene carros de lujo, colección. ¿A quién le interesa? Digo, hay gente que le interesa, ¿no? Pero a mí no me interesa que la gente me diga tengo 10 carros de lujo. ¿Por qué mejor no tener un solo carro que tú puedas utilizar? Un buen carro, claro. Dios te quiere dar lo mejor. Dios te va a manifestar para que compres lo mejor. Pero no hay educación en ellos, ¿me entiende? ¿Sí sabe a quién me refiero, no? El boxeador de acá de Jalisco. Él sí despilfarra el dinero porque gana mucho. Entonces yo quiero darle esa educación financiera. Sí se puede comprar un buen carro de marca inclusive, pero no ande comprando 20 carros para tenerlos guardados en su cochera. Dios mío, regáleselos a alguien. ¿Entendemos? Ok. Proverbios 21:20 en la Dios habla hoy. En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. Por eso mucha gente no tiene para invertir. Por eso nunca han ahorrado nada. Cuando se les presenta una oportunidad de negocio no pueden invertir. Y los que tienen dinero tienen miedo a invertir. Cuando se les presenta un plan de negocio como se lo estamos presentando a ustedes para hacerse millonario en pocos años, pero la gente dice, no, capaz que lo voy a perder. Una persona me dijo, yo creo que, ¿para qué meto esos dólares? Me dijo, si me cuestan tanto trabajo ganármelos, ¿usted cree que lo voy a invertir donde usted me dice? Dios mío, pues por eso te quiero ayudar, para que los inviertas en un lugar donde ya no te va a costar tanto trabajo ganarlo. Porque esa es la bendición de Dios, como Abraham. Abraham era un hombre empresario que tenía 300 trabajadores aproximadamente. Él no tenía que trabajar todos los días para comer y darle comer a su familia. ¿Entendemos? Hay gente que no invierte por dinero. Hay gente que no tiene educación y se gasta todo el dinero. ¿Ok? En una estadística, Proverbios 21:20, versión moderna. Hay tesoro precioso y aceite en la casa del que es sabio, pero el hombre insensato se lo traga todo. Bueno, así te dice la Biblia, ¿no? El hombre insensato se lo traga todo, ese se lo acaba todo. Me llegó la quincena, órale, a pagar deudas. En nuestro México la educación ha sido un relajo. Educación financiera. No te la dan en las escuelas. En las escuelas te enseñan a que tú tienes que tienes que estudiar para servirle a otros de esclavo. Dígamelo a mí.
Me enseñaron a ser contador para trabajar para un empresario, pero nunca me enseñaron a ser empresario, aunque yo siempre tenía la ideología de ser empresario. ¿Ok? Entonces, Proverbios 13:23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. En el barbecho significa en los terrenos donde siembra, ¿no? En el terreno donde siembra el pobre hay mucha pan o mucha abundancia, mas se pierde por falta de juicio. ¿Sabía que hay agricultores, bueno, de donde venimos nosotros en Sinaloa, que siembran sus parcelas? Pero ya cuando viene la cosecha es porque ya lo deben todo, porque pidieron prestado. Y con los intereses de los intereses, moratorios y todo ese rollo, pues ya lo deben todo. Y se quedan sin nada. Sacan el producto, van y lo entregan y vuelven a pedir prestado. Es una actitud incorrecta, no es educación financiera eso. ¿Okay? Dice Proverbios 13:23 en la Biblia Reina Valera 2004, Spanish Reina Valera 2004, dice Proverbios 13:23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Juicio en qué sentido? Hay abundancia en el campo del pobre, hay abundancia, dice. En el campo del pobre hay abundancia. Pero el problema es que el que es pobre no sale de pobre porque no tiene juicio, dice. Proverbios 13:23. ¿Por qué no? ¿Qué significa que no tiene juicio? ¿Qué significa que le falta juicio? Bueno, que le falta juicio significa que no son justos en el uso correcto de la riqueza. Nueva traducción viviente nos dice: en la granja del pobre puede que produzca mucho alimento, pero la injusticia arrasa con todo. Bueno, la injusticia, vamos a ver qué significa falta de juicio o injusticia en este contexto. Significa que la persona no hace un uso correcto de la riqueza que se le proveyó. Segundo, juicio significa que no distinguen para qué sirve la riqueza. Y por último, tercero, significa que no diferencian el valor correcto de esa abundancia, no le dan un valor correcto a la abundancia que proviene y que le fue proveída por parte de Dios. Es impresionante cómo millonarios agarraron la Biblia, se hicieron ricos, y muchos cristianos que tienen a Cristo en su corazón están pobres por la mala educación que les han dado, porque creen que no merecen ser ricos y porque creen que la riqueza les va a traer vanidad. Realmente es una cuestión del corazón, ¿no? El dinero es un instrumento, lo usas para bien o lo usas para mal. El problema es lo que hay dentro de tu corazón. El problema no es el dinero. Mucha gente dice que el dinero pervierte a la gente, que el dinero es malo. No es cierto. Primera de Timoteo 6:10, vean lo que dice, por favor. Primera de Timoteo 6:10, ¿ya lo tiene? Primera de Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo: porque raíz de todos los males, ¿qué le dijo? ¿Es el dinero? No, el dinero no tiene la culpa. Así como las pistolas no tienen la culpa, así como el cuchillo no tiene la culpa. El problema es el corazón de las personas. Porque raíz de todos los males, ¿qué es? ¿No es el dinero? No le eche la culpa al dinero. El dinero no pervierte a nadie, la persona ya está pervertida en su corazón. Y mucha gente, hasta ministros, pastores, cuando del Señor les ha proveído y los ha hecho millonarios de las aportaciones de los feligreses, que creen, se han pervertido. Ese es el problema. No los pervirtió el dinero, ya eran pervertidos en su corazón. Nada más el dinero, ¿qué? Sacó a relucir lo que ya eran. Raíz de todos los males no es el dinero, es amar el dinero. El problema es que Jesús dijo: donde está tu tesoro, ¿está qué? Tu corazón. Lo que tú atesoras, ahí es donde está puesto tu corazón. Eso es lo que tú amas. Lo que tú atesoras es lo que tú amas. Qué feo sería, ¿no? Que Dios te provee riqueza para que luego le des besos a los billetes de a 500. Qué feo sería. La gente que ama más el dinero, inclusive que el que provee el dinero. ¿Ok? Entonces, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual
El problema es codiciar a algunos. ¿Saben lo que significa codicia? La palabra codicia es un deseo engañoso de malicia para obtener dinero solamente para mí, segundo para mí, tercero para mí y por último para mí, para satisfacer todo lo que yo quiero, sin poder compartir con los demás. Eso es codicia o avaricia. Por codicia familias se han dividido. Por codicia o avaricia familias enteras, cuando muere su familiar y les deja una herencia, se han salido peleando y luego muchos hasta se han matado por dinero. Por eso usted necesita educación financiera. Ahora que va a ser millonario, en unos años necesita usted esta educación. Si no, se nos va a agarrar la banda del recodo y al mentado, ¿cómo se llama ese cantante que usted conoce? ¿Cómo se llama? Marco Antonio Solís, el Buki. Se nos va a ir a agarrar y va a contratar al Buki y se nos va a ir. Y ya no lo vamos a volver a ver. Entonces debemos de tener educación financiera para que no se salga de los lineamientos que le va a dar vida. Porque la educación financiera, no nada más el Señor le va a dar la riqueza, sino usted la va a poder disfrutar. Queremos que la disfrute. No tiene ni un sentido que alguien venga, pastor, quiero el plan financiero de negocios, quiero ser millonario. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? Necesitamos esa educación financiera, ¿ok? Entonces, Proverbios 13:23, hay mucha abundancia en los pobres o en las cosechas o en los graneros, como decía, del pobre, pero se pierde por falta de juicio. Juicio significa que no identifican, falta de juicio significa que no identifican del por qué tener abundancia financiera, del por qué ser ricos, no identifican y lo pierden todo, ¿ok? Lo pierden absolutamente todo. Romanos 12:16. Lo que le vamos a dar de educación financiera es la sabiduría que proviene de Dios, ¿ok? Romanos 12:16. Estén unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. ¿Sabe quién es sabio en su propia opinión? Que cuando Dios dice que usted utiliza la riqueza en algo y como añadidura la disfrute, sí va a disfrutar la riqueza, pero hay un objetivo principal por el por qué Dios lo hace rico. Porque estos planes de negocios no proveyeron de la suerte. No es que le pegamos a la lotería, sino estos planes de negocios Dios nos los ha revelado y se los estamos a ustedes compartiendo. Viene de Dios esta riqueza financiera. Por eso, usted no sea sabio en su propia opinión, edúquese conforme a la palabra de Dios y ese principio espiritual lo va a ayudar a que disfrute esta riqueza. ¿Estamos de acuerdo? Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. La sabiduría que le vamos a dar a través de esta serie de educación financiera del reino, esta sabiduría que vamos a dar, dice Santiago 3:17, la sabiduría que es de lo alto, la que viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna y llena de misericordia. Ya le está dando un tips. De misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. En otras palabras, la sabiduría que proviene de Dios lo va a permitir que usted tenga el entendimiento perfecto, completo, renovando su mente, para que usted exprese esa misericordia que proviene de Dios, usted le exprese a los demás. Que usted tenga misericordia. ¿Cuántas personas no necesitan ahorita alimento? ¿Cuántas personas no necesitan inclusive a Cristo en su corazón para salir de una enfermedad incurable? ¿Cuántas personas no necesitan conocer a Dios? ¿Cuántas personas no están alejadas de Dios? ¿Cuántas personas no se están muriendo de enfermedades? ¿Cuántas personas no están sufriendo con cáncer? ¿Cuántas instituciones de niños no tienen comida? Los grandes millonarios entienden que hay que soltar para recibir. Y es una ley espiritual de siembra y cosecha. Gálatas 6:7, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Sabía que Dios nos provee la riqueza también para compartir a los demás, no para nuestro propio ego o soberbia y que la gente vea que estamos muy ricos y para demostrarle a mi familia que soy rico voy a comprar la camioneta más cara. No es así. Entonces la sabiduría lo va a llenar de misericordia, esa sabiduría que le vamos a proveer a través de esta serie que se llama Educación Financiera del Reino.
principios espirituales para que usted sepa cómo administrar esta riqueza que Dios ya le está mostrando. Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Proverbios 3:13: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene inteligencia. ¿Ya? Proverbios 3:14: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Fíjese, la sabiduría de Dios, ¿qué dice el proverbista? La sabiduría de Dios dice: es mejor que la ganancia de la plata. ¿Cuántos saben que la plata es buena? Pero la sabiduría es mejor, dice el proverbista Salomón. Y sus frutos más que el oro refinado. Los frutos de la sabiduría que va a obtener usted en esta serie es mejor que el oro fino. Es mejor la sabiduría que la riqueza que ya Dios le está proveyendo, porque la sabiduría le va a ayudar a que esa riqueza la disfrute y no se pierda con esa riqueza. ¿Ok? Más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a esta sabiduría que viene de parte de Dios. Proverbios 3:16: largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. La sabiduría le va a dar larga vida. La sabiduría le va a dar riquezas y le va a dar va a ser una persona de honra. Eso es lo que nos está diciendo el proverbista. Proverbios 4:7: sabiduría ante todo. Mire lo que le dice Dios a través del proverbista. Proverbios 4:7: sabiduría ante todo, dice, adquiere sabiduría. En otras palabras, no seas burro. ¿Sabe quién es un burro, va? Un burro, conforme al sistema del mundo, es aquel que no tiene o ignora ciertas cosas. A los niños burros de la escuela son aquellos que reprobaban. Es aquellos que no entendían al maestro. Eso para que se despierte, ¿ok? No le estoy diciendo burro. Burro simplemente es una forma de decir que no tenemos cierta sabiduría, ¿ok? Muy bien. Entonces, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones, ¿qué dice? Sobre todas tus posesiones, ¿qué tienes que adquirir primeramente? Inteligencia. Porque con estos millones que le van a venir en unos años, mi hermano, si no tiene la inteligencia para administrarlos, los va a perder. Y por último, quiero concluir, ya para cerrar, porque son cápsulas de poco tiempo. Vamos a hablar acerca del proceso de la educación financiera. ¿Qué piensa el pueblo judío acerca de la educación financiera? ¿En qué se basan ellos? ¿Qué parte de la Biblia toman en consideración? ¿Por qué mucha gente es rica? Porque utiliza principios espirituales bíblicos, ¿ok? Por último, quiero darle rápido estas estadísticas. Si tengo oportunidad, estas estadísticas. Dice, los mexicanos, fue un estudio que hizo una empresa que se llama Resuelve tu Deuda. ¿Okay? No sé si usted ha acudido ahí o no ha acudido, pero hay mucha gente que acudió a esa. Resuelve tu Deuda, dice, los mexicanos deben 10 veces más de lo que ganan. 10 veces más se endeudan de lo que ganan. ¿Ok? La empresa esta hizo estadísticas donde destaca que de entre los 35,000 clientes activos que están en su cartera, la deuda promedio es de 135,000 pesos. Mientras que el ingreso mensual es de 14,000 pesos. O sea, van con ellos y dicen, bueno, ¿cuánto ganas? 14. ¿Y cuánto debes? 135. ¿Cómo te fuiste a endeudar más de lo que ganas? ¿Por qué? Porque no tienen educación financiera. ¿Okay? Por lo tanto, una persona gasta 10 veces más de lo que gana, fíjese. Así está en promedio en esas estadísticas de esta empresa. Gasta 10 veces más de lo que gana. Solo 4 de cada 100 trabajadores en México ganan más de 15,429. Por el contrario, los mexicanos consideran que el ingreso mínimo para ser rico es de 38,248. Creen que son ricos ya con 38,248, mucha gente. ¿Ok? Y existe una percepción generalizada de que el 35% de las personas tienen esas percepciones de manera mensual, lo cual no es cierto, porque para que alguien gane 38,000 pesos es muy complicado aquí en México. ¿Okay? Hablando en dólares, para las personas que nos van a ver por internet, estamos hablando de ¿cuántos?
$1,500, $1,600, ¿no? Más o menos. Aquí en México muy complicado que se gane. Ok, vamos rapidito, nada más una estadística de personas que fueron millonarios sin educación financiera. Rápido, 5 minutos, así 5 minutos, se nos va el tiempo volando. Son antecedentes que son reales, por ahí mandé un link, se me pasó, para que lo abrieran en WhatsApp y poderlo verlo en la pantalla y ustedes conocieran literalmente, físicamente a las personas. Hay 19 millonarios ganadores de la lotería que lo perdieron todo. ¿Por qué lo perdieron? Porque nunca fueron educados en base a principios de educación financiera espiritual, principalmente hablando, ¿ok? Le voy a contar el primero. Este fue un estudio realizado en Estados Unidos. 1/3 de las personas que han ganado alguna vez la lotería se han quedado en bancarrota solo unos años después de recibir su primer millón. Desgracias, despilfarros y hasta la muerte les ocasionó la riqueza, ¿ok? Vamos a hablar de una persona, Abraham Lee Shakespeare. Abraham fue un camionero analfabeta que tuvo la suerte de ganar el premio mayor de la lotería en Florida en 2006. $30 millones ganó este hombre. Él creyó que era el comienzo de una mejor vida. Sin embargo, sucedió lo contrario. Su familia comenzó a exigirle dinero. A lo mejor le va a pasar a usted, no sé. Y más tarde fue acusado por un compañero de trabajo de robarle el boleto ganador. No obstante, nunca se pudo comprobar el hecho. Tiempo después contrajo matrimonio con Doris D. Donegan Moore, quien jugó el papel de asesora financiera. Shakespeare descubrió que Donegan le había robado $2 millones y de pronto él desapareció. En 2010 apareció su cadáver. Donegan, o sea, su esposa, dio la noticia a los medios. Con lágrimas en los ojos aseguró que lo habían fusilado entre ellos. Lo mataron, su esposa y su familia, por dinero. ¿Okay? Si le estamos dando estos principios de espiritual educación, es para que, en primer lugar, entienda que todo proviene de Dios. Si usted reconoce a Dios como la fuente de provisión, créalo que Él lo va a cuidar y lo va a proteger para que no pierda ese dinero. Traigo otro caso aquí. Vivian Nicholson, una de las mujeres millonarias más fugaces en toda la humanidad. En 1961 se ganó el premio mayor, es decir, 152.319 euros. Vivian Nicholson, en las quinielas de la Gran Bretaña, pero gastó cada centavo en ropa de alta costura. Al día de hoy no tiene trabajo, se ha casado 5 veces y finalmente enviudó. Y por último se convirtió en testigo de Jehová. No tenemos nada contra ellos, ¿no? Pero ¿qué dice? Otro caso rapidito y por último ya concluyo. Último caso, y así le voy a seguir dando casos para que usted vaya viendo. ¿Ok? Dice, en 1900, Gerald Muswagon, en 1998 se hizo acreedor de $10 millones en el premio mayor del Super 7 en Canadá. $10 millones. Se llama Gerald Muswagon. Usted lo puede verificar por internet, son datos reales, ¿okay? De personas que ganaron la lotería. Fue en 1998 que este hombre ganó el premio mayor de $10 millones. Despilfarró su dinero en alcohol, en fiestas, en solo 7 años se lo acabó. Lleno de remordimiento y desesperación, Gerald se colgó en el garage de sus padres en el 2005. Tragedias y más tragedias. Gente que fue millonaria y no tuvo educación financiera, y peor, que no tuvo educación financiera espiritual, bíblica, de parte de Dios. No queremos que suceda con ustedes. Principalmente queremos que entienda que la provisión, Salmo 124 dice que todo proviene de Él. Si usted le da la prioridad a Dios, Dios lo va a cuidar principalmente y lo va a proteger para que disfrute la riqueza financiera, porque todo proviene de Él, dice su palabra, y Él es el que le va a proveer los medios, la sabiduría, la inteligencia, la guianza del Espíritu Santo para que usted tome las mejores decisiones, no despilfarre su dinero. Digo, tan sencillo, la gente empieza a ver que usted empieza a comprar de los mejores carros del año, y ya es un foco de atención. Y sin Dios en su vida,
hasta lo pueden secuestrar porque ya tiene dinero, le van a sacar lo que no tiene y por último va a perder todo. El dinero no lo va a perder porque estos planes de negocios vienen de Dios y nunca los va a perder, pero lo que sí puede perder es la vida y no va a disfrutar el dinero. Ese es el problema de no ser educados financieramente conforme a principios espirituales del reino de Dios. ¿Ok? Muy bien, cortamos esta enseñanza y continuamos el próximo domingo con la misma. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.